Hay empresas donde todo está escrito, pero aún así no saben qué hacer en cuanto las cosas se salen del guión. Yo he pasado por toda esa época, ya una vez que uno ya tiene cierta edad, de normas ISO, de excelencia, de generar toda una serie de manuales en distintos formatos, que ojo, no digo que no sea necesario una parte y no está bien, pero suele ocurrir una cosa, y esto a mí personalmente también me ha pasado. Personas que requieren que una vez que empiezas en esta dinámica de las normas, todo tiene que estar en una norma por escrito, y lo que ocurre es que cada vez hay más normas, las normas se revisan para incluir más casos porque cada pequeño caso que no está dentro de la norma, cada pequeña salvedad se considera o consideran que tiene que estar ahí dentro. ¿Para qué? Y este es el problema de fondo. Pues para que las personas no tengan que decidir con su criterio propio, sino que decidan según la norma. Y es que cuando hay muchas normas, el problema, y este es el punto medular de este episodio de Lo Simple como Revolución, es que lo que suele faltar es criterio. Y quiero explicar esto muy bien, porque no estoy diciendo, esto es un pequeño disclaimer, que haya que echar abajo todos los sistemas, todas las normas, los manuales, los procedimientos. Eso tiene una parte que está muy bien. Es una forma común, general, de hacer las cosas dentro de la organización. Es una manera, en muchos casos, de no repetir errores que se han cometido en el pasado, y dentro de esos procedimientos, esos manuales, queda muy claro qué cosas no se quiere que vuelvan a ocurrir, incluso eso se traslada después a aplicaciones o en grandes compañías, a esos procedimientos que soportados por herramientas como el SAP, que lo que hacen es evitar que determinados problemas puedan suceder. Pero por otro lado, el gran problema que tapa todo esto es que las personas no tienen un criterio claro de qué hacer cuando algo no está en el manual. Y cuando algo no está en esos manuales, que dan consistencia, que dan rigor, que reducen errores y facilitan decisiones, el problema que ocurre es que la gente no sabe cómo actuar. Y no es por falta de capacidad. Este es el punto clave. No saben cómo actuar porque han perdido porque tienen más obediencia que criterio. Siguen las normas, pero no tienen claro el criterio. Es decir, ¿por qué se hace lo que se hace? ¿Para qué se hace lo que se hace? ¿Qué se intenta obtener o qué se intenta evitar? Y así, claro, el coste es altísimo porque cuando aparece cualquier cosa que no está en el manual, se decide con mucha más lentitud. Hay miedo, y este es el punto medular, miedo a salirse de una norma que no dice exactamente lo que hay que hacer, y entonces se escala todo para que alguien tome esa decisión, lo cual implica obviamente más capas jerárquicas, algunas de las cuales siguen dentro de todos esos procedimientos y tampoco tienen muy claro qué hacer. Con lo cual, siempre lo he dicho, una decisión tarde sigue siendo una buena decisión tomada tarde, sigue siendo una mala decisión. Por eso, donde hay exceso de normas, muchas veces no hay excelencia. Lo que realmente hay es miedo. Repito, un exceso de normas no indica excelencia. En muchos de los casos indica miedo. ¿Ese miedo a qué? A tomar decisiones por su cuenta. Recuerdo una ocasión con un equipo que estaba trabajando en China y otros estábamos trabajando desde la central en Madrid, donde cada pequeña cosa que no estaba dentro del manual simplemente paraban, ¿no? Y entonces que decida la central. Claro, eso era completamente inviable, porque eso era hacer dependiente un equipo que debería de ser autónomo. Equipo que obviamente necesitaba de una serie de criterios, pero los criterios se quedaban diluidos entre cientos y cientos de normas, de microcriterios que no tomaban, digamos, en consideración lo que era el negocio en general, y todo el mundo intentaba protegerse. ¿Para qué? Pues para que no les cayese, por así decirlo, la patata caliente en caso de que el problema explotase. Así que el giro diferencial que yo quiero dar a todo este tema de las normas es que
la estructura ocupa el lugar que debería de ocupar el criterio. Es decir, no hay que tumbar todas las normas, pero lo que hay que hacer es que las normas no se conviertan en la manera en la que opera la organización, sino todo lo contrario. Es decir, pocas normas que tengan muy claro detrás un criterio. A mí me gusta decirlo así. En tiempos difíciles, reglas simples. Un ejemplo que leí en una ocasión, para aumentar la satisfacción de clientes en un hotel, claro, siempre había pequeñas cosas que los clientes pues, podían requerir o pequeños arreglos o cosas, digamos, que normalmente los operarios tenían que pedir permiso a los supervisores, con lo cual incluso o no le llegaban al propio cliente que lo había solicitado o le llegaban tarde. Entonces impusieron un sistema de actuación. En este sistema de actuación, hasta una determinada cantidad, imagina 500 euros, pues hasta esos 500 euros de coste, el empleado podía tomar la decisión de actuar o no actuar, en caso de que el cliente les pidiese algo o tuviesen que hacer cualquier cosa que se salía de la norma, por así decirlo, en un coste que consideraban razonable. ¿Razonable frente a qué? Frente a perder a un cliente, frente a que un cliente diese una mala imagen, frente a que el cliente no diese una buena valoración ante una incidencia que le hubiese ocurrido, decidieron implementar con muchísimo éxito, dar esa libertad. Y esa libertad obviamente es con un criterio. Pero el criterio, y esto es muy importante, ¿por qué nos escondemos detrás de las normas? Bueno, porque el criterio donde realmente se pule, por así decirlo, donde se transmite, es en momentos difíciles, en esas conversaciones difíciles, donde pudiendo elegir una cosa más fácil, decidimos escoger con criterio, el que corresponda, donde en casos ambiguos tomamos una determinación, un criterio que mantendremos en el futuro, aunque eso quizá tenga un coste del tipo que sea, personal, económico, moral, pero lo seguiremos adelante, en decisiones imperfectas, cuando no tenemos toda la información, pero hay que tomar una decisión. Entonces decidimos aplicar un criterio y tomar la decisión. Por supuesto, en la revisión de errores. Cuando se comete un error, lo difícil es poner criterio y decir, vale, o sea, en lugar de buscar culpables. Es decir, esto no está así. Siguiendo este criterio no lo hemos hecho bien, la próxima vez, ante este tipo de situaciones, el criterio para actuar será este. O en aprendizajes compartidos. El aprendizaje, vuelvo al punto anterior, siempre proviene del error. Siempre. Entonces, cuando hemos tenido un error y hemos aprendido, lo difícil es mostrar ese error a los demás con total honestidad, mostrar cuál ha sido el aprendizaje y a partir de ahí el criterio. Así que, muy importante, cuando veamos ese exceso de normas, preguntémonos si lo que realmente está ocurriendo es que lo que tenemos es una falta de criterio. Y bueno, pues cuando no somos conscientes de la falta de criterio, ahí el giro es que una organización madura lo que no necesita que todo esté hiperdefinido. Lo que necesita es que se sepa distinguir para qué se hace lo que se hace, qué criterio tenemos que mantener, qué márgenes nos permiten esos criterios y asumir lo que ocurre cuando eso, digamos, no acertamos en la aplicación de nuestros criterios. Bueno, pues si en tu organización hay un exceso de procedimientos y quizá escasez de criterios, quizá lo que te falte no sea herramientas. Lo que te falte sea tener una conversación honesta para poder empezar a poner el criterio por encima de tanta norma. Ahí es donde trabaja Clarity, sesiones 1 a 1, donde devolvemos claridad por encima de normas y procedimientos. Si quieres saber más, ya sabes, info@ramonmaurel.com o a través de LinkedIn y charlamos.